Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mucho gusto, soy Maide León, la consultora, y estás aquí en el podcast de Maide León Consultora, donde estamos respondiendo la pregunta ¿cómo ser exitoso? Hablamos en el anterior capítulo, iniciamos el tema de la personalidad, que es un poco largo y complejo, así que hoy vamos a complementarlo para que entendamos un poquito por qué somos así, y la invitación es que realices el test de personalidad del video anterior. Recuerda que me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Maide León Consultora. Me encuentro en mi fanpage de Facebook Maide León Consultora, Spotify Maide León Consultora y YouTube Maide León Consultora. Sostenía que existen 4 tipos de temperamento correspondientes. Se decía que el tipo sanguíneo con un exceso de sangre era vigoroso y atlético. El tipo colérico con un exceso de bilis amarilla se enfurecía con facilidad. El tipo melancólico con un exceso de bilis negra era por lo general depresivo o triste. Y el tipo flemático con un exceso de flema se sentía crónicamente cansado o perezoso. Adicional a ello, se dice que una constitución corporal baja y robusta, pícnica, se asocia con inestabilidad emocional, personalidad cicloide. Se supone que las estructuras corporales que representan los extremos de esos 3 componentes están relacionados con los siguientes tipos de temperamento. Endomorfia, con biserotonía, sociable, alegre, ama la comida. La mesomorfia, con la somatotonía, atlético, agresivo. Y la ectomorfia, con la cerebrotonía, introvertido y estudioso. Las teorías de la constitución corporal son fascinantes, pero su validez científica es cuestionable. Ahora hablemos de las teorías de los rasgos. Los teóricos de los rasgos, Cattell clasificó los rasgos en 4 formas: comunes contra únicos, superficiales contra fuente, constitucionales contra moldeados por el ambiente y dinámicos contra habilidad contra temperamento. Los rasgos comunes son características de toda la gente, mientras que los únicos son peculiares al individuo. Por ejemplo, los rasgos comunes son características de toda la gente, mientras que los únicos son peculiares al individuo. Los rasgos superficiales de una persona pueden observarse con facilidad por su conducta, pero sus rasgos fuentes pueden ser descubiertos mediante procedimientos estadísticos de análisis factorial. Los rasgos constitucionales dependen de la herencia y los moldeados por el ambiente dependen del entorno. Por último, los rasgos dinámicos motivan a la persona hacia una meta. Los rasgos de habilidad determinan la capacidad para alcanzar la meta y los rasgos de temperamento atañen a los aspectos emocionales de la actividad dirigida hacia una meta. Esta teoría de los rasgos de Cattell, la cual es mucho más compleja de lo que sugiere esta breve descripción, ha servido como marco de trabajo para varios inventarios de personalidad, uno de los cuales es un muy conocido, que es el cuestionario de los 16 factores de personalidad. Ahora, si nos metemos a conocernos psicoanalíticamente, según Sigmund Freud y otros psicoanalistas, veían a la personalidad humana como una especie de campo de batalla donde 3 combatientes, el ello, el yo y el superyo, contienden por la supremacía. El ello es una persona, es una reserva de pulsiones instintivas de sexo y agresión, albergado en la parte inconsciente de la mente, actúa de acuerdo con el principio del placer. Entra en conflicto con el superyo, la conciencia, que actúa de acuerdo con el principio moral. El ello es innato, pero el superyo se desarrolla a partir de la interiorización de las prohibiciones y sanciones establecidas por los padres sobre la conducta del niño. Mientras tanto, el yo, que funciona de acuerdo con el principio de la realidad, actúa como mediador entre las presiones implacables del ello y el superyo por control. El ello dice ahora.
El super yo dice nunca y el yo dice más tarde. A los deseos básicos del individuo. Los impulsos y el conflicto del ello con el super yo y el yo tienen lugar a menudo en la mente inconsciente, pero se expresan en pensamientos y conductas disfrazadas de varias formas. Y es que este estudio de las teorías de la personalidad se ha relacionado, interiorizado y estudiado demasiado. Una de ellas es las dimensiones de la personalidad de Eysenck, donde dice que las personas somos emocionalmente inestables, neuróticas, somos extrovertidas, introvertidas y emocionalmente estables. Cuando somos emocionalmente inestables, neuróticas y extrovertidas, nos llamaríamos coléricas, que somos personas quisquillosas, inquietas, agresivas, excitables, cambiantes, impulsivas, optimistas y activas. Por otra parte tenemos los extrovertidos combinados con los emocionalmente estables, es decir, los sanguíneos, que son personas sociables, abiertas, conversadoras, sensibles, fáciles de tratar, vivaces, despreocupadas y líderes. Una tercera combinación serían las personas emocionalmente inestables, o sea, neuróticas, con las introvertidas. Esta dimensión de personalidad se llamaría o se denominaría melancólica, que son personas malhumoradas, ansiosas, rígidas, solemnes, pesimistas, reservadas, no sociables y calladas. Y finalmente tenemos las personas introvertidas combinadas con emocionales y estables. Se denominan flemáticas, que son personas pasivas, cuidadosas, pensativas, pacíficas, controladas, confiables, serenas y tranquilas. Wow, wow, wow. Y es que este estudio de las personalidades nos podríamos quedar aquí en 50.000 capítulos hablando de esto, pero en resumen, lo que busco es que ustedes conozcan, querida audiencia, de dónde vienen, cuál es su tipo de personalidad, cuáles son sus creencias, cómo es su forma de pensar. ¿Cuál es su forma de pensar para que de esta manera puedan desarrollar las diferentes actividades que van a emprender para lograr sus objetivos y metas? Ya para cerrar este tema, el día de hoy, este señor Freud también creía que la personalidad humana se desarrolla a través de una serie de etapas psicosexuales. Durante cada etapa, una región diferente del cuerpo, zona erógena, en el centro de estimulación y gratificación sexual. Y en esa etapa predominan los conflictos que corresponden a la región corporal particular. Es decir, tenemos una etapa oral que ocurre desde nuestro nacimiento hasta el año y medio de edad. En esta etapa el placer se deriva sobre todo de la estimulación de la boca y los labios, como el succionar, el morder y el tragar. Durante la etapa anal, desde alrededor del año y medio hasta los 3 años, el interés y el conflicto se centran en la retención y expulsión de las heces, el negativismo manifestado por el desafío de las órdenes de los padres y asociado con frecuencia al entrenamiento de control de esfínteres. Es más pronunciado durante la etapa anal. En este orden sigue la etapa fálica, de los 3 a los 6 años, cuando la región corporal de mayor interés es el área genital. Durante esta etapa, cuando se enfatiza el frotarse, tocarse y exhibirse, se desarrolla el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, considerado por Freud como un fenómeno universal, consta de un compuesto de sentimientos sexuales hacia la madre y disgusto por el padre en niños varones de 3 a 6 años de edad. La situación comparable en las niñas, disgusto por la madre y amor por el padre, se conoce como el complejo de Electra.
Freud sostenía que para que un niño prosiga el desarrollo psicosexual después de la etapa fálica al periodo de lactancia de relativa inactividad sexual durante la niñez media, el complejo de Edipo debe ser resuelto o reprimido. En la mayoría de los casos es resuelto cuando el niño aprende a identificarse con el padre, es decir, a tratar de actuar como él. Al inicio de la pubertad, el niño que ha pasado con éxito por las etapas psicosexuales previas en la etapa genital, el interés por el sexo opuesto se vuelve dominante y por lo general culmina en el apareamiento heterosexual. Freud, uno de los primeros teóricos de la personalidad, en reconocer que el niño es el padre del hombre, que la privación y el conflicto en la niñez pueden tener efectos persistentes en la personalidad. Su teoría de las etapas psicosexuales sostiene que la frustración y el conflicto en una etapa particular afectan la estructura del carácter adulto ocasionado, fijación, fracaso por progresar psicosexualmente más allá de una etapa particular, o regresión, regreso parcial o completo a un patrón de conducta típico de una etapa anterior al desarrollo. Por ejemplo, se dice que una persona que queda fijada en la etapa oral se caracteriza por la dependencia excesiva, la gula y la pasividad. Una persona que está fijada en la etapa anal es excesivamente ordenada, obstinada y avara. La teoría de Freud sobre la personalidad se basó casi por completo en observaciones clínicas no controladas de alrededor de 100 pacientes y muchos rasgos de la teoría no han sido confirmados por la investigación. Así que cuando tenemos situaciones que no hemos sanado en el pasado, nos persiguen en el presente y no nos dejan actuar para el futuro.